Bueno, mi nombre es Leila Aguilera y a continuación voy a comenzar con el punto número 1. Bueno, en este primer punto la consigna nos pide analizar los acuerdos de precios con el sector privado que fueron utilizados por el Gobierno Nacional entre los años 2004 y 2022 como una herramienta para intentar combatir la inflación. Por eso nosotros elegimos el artículo digital publicado el 8 de julio del 2022, titulado Argentina renueva acuerdos de precios con privados para mitigar alta inflación. Este artículo informa que el gobierno argentino renovó acuerdos con empresas privadas en relación con el programa Precios Cuidados. Este programa lo que busca es establecer una pauta de aumentos limitados en relación a los productos que se utilizan cotidianamente, o sea, dentro del contexto de inflación. Estos productos pueden ser alimentos, artículos de limpieza, artículos de almacén, etc. El objetivo principal de esta medida era disminuir el impacto de la inflación sobre el poder adquisitivo de las personas. Y también lo que busca es que las familias puedan tener una referencia de estos precios y cierta previsibilidad al momento de realizar sus compras. Bueno, antes que nada me presento, mi nombre es Sabrina Noce y retomando la consigna 1, después de lo que comentó Leila, podemos decir que en un mercado normal, o sea, en un mercado donde el precio va a surgir de manera libre y en el que no va a intervenir el Estado, el precio surge porque se da una relación entre la oferta y la demanda, hasta que se llega a un punto de equilibrio. Ese equilibrio se va a alcanzar cuando, si en algún momento el precio queda por encima de lo que debería. Entonces los oferentes van a querer vender más de lo que la gente está dispuesta a comprar. Eh, en base a esto va a sobrar producto y para poder vender esa mercadería van a tener que bajar el precio. Y si se da una situación a la inversa, o sea, si sucede al revés, si el precio queda por debajo, va a faltar producto porque todos van a querer comprar y no va a alcanzar, entonces el precio de esa manera va a subir. En ese ida y vuelta se va a acomodar solo hasta que se llegue a un precio em, donde se ofrezca que sea igual a lo que se demanda. Y eso es lo que nosotros hablamos cuando hablamos de punto de equilibrio. Lo que se va a mostrar en el artículo que elegimos, que es en el de Infobae, va a ser algo distinto, o sea, va por otro lado, en realidad. Ahí no se cumple ese modelo de competencia perfecta, que es lo que estábamos hablando, porque en la competencia perfecta se da una situación en donde hay muchos oferentes y muchos demandantes y ninguno va a poder fijar el precio por separado. El precio va a surgir allí solo del libre juego entre la oferta y la demanda. Nadie lo va a imponer. Y va a salir solo porque hay tantos participantes que ninguno tiene como el tamaño o el peso suficiente como para poder torcer el precio a su favor. Entonces el precio va a terminar siendo como el resultado de esa relación, de esa interacción entre todos y no la decisión de uno solo. Ahora, en base al artículo este de Infobae, con el plan de precios cuidados, el Estado va a intervenir, o sea, se va a meter, va a hacer un acuerdo con las empresas privadas y les va a poner un techo a los aumentos. O sea que el precio ya no va a depender solamente del mercado, como lo que venía explicando, sino que también va a entrar en juego una negociación entre el sector público y el sector privado. En este caso, el funcionamiento del mercado se modifica debido a la intervención del Estado. Si los precios acordados se ubican por debajo del precio de equilibrio, es posible que aumente el bienestar de los consumidores en corto plazo. En términos económicos, esto se puede traducir a un aumento de excedente del consumidor apareciendo un exceso de demanda, ya que los consumidores quieren comprar más de lo que las empresas pueden o están dispuestas a ofrecer.
Es decir, que cuando el Estado fija un precio máximo por debajo del equilibrio, rompe la dinámica natural del mercado. Esto a corto plazo beneficia más a los consumidores, quienes aumentan como un excedente de querer pagar menos, entonces automáticamente se genera un exceso de demanda. Porque mucha gente quiere pagar menos y llevar más. A largo plazo la situación puede cambiar. Las empresas continúan afrontando aumentos en sus costos de producción, salarios, materia prima, energía y transporte, lo que reduce su rentabilidad y, en consecuencia, disminuye el excedente del productor. En tal caso, si los aumentos de precios permanecen limitados por dicho acuerdo, puede producir situaciones de desabastecimiento o la escasez de ciertos productos en el mercado, ya que algunas empresas no podrían estar en condiciones de abastecer esos productos, generando una pérdida en bienestar general. Por la contraria, a largo plazo esto se vuelve insostenible, porque los costos de producción de las empresas siguen subiendo, de los salarios, la energía, el transporte, sigue subiendo, pero no se puede ajustar el precio de la venta. Entonces esto destruye con la rentabilidad. Buenas tardes, mi nombre es Luis Lucas. Voy a concluir con el punto 1, mencionando brevemente la intervención del Estado, que es importante, sí, es importante, pero con cuidado. Porque pasa lo siguiente, el Estado lo primero que va a priorizar es proteger el poder adquisitivo de la gente, de la población. El tema es que no puede mirar solamente ese ángulo y olvidarse de los costos de los productores, porque pasa, como dijo mi compañera anteriormente, que se produce un desabastecimiento, porque, hago un asterisco, soy un poco reiterativo, pero para que se entienda, a los productores, como ya se mencionó, les siguen subiendo salario, materia prima, energía, todos sus gastos, transportes, van creciendo con la inflación, pero sus precios están limitados. O sea, su rentabilidad empieza a disminuir cada vez más a medida que la brecha entre la ganancia que obtienen y los gastos que afrontan aumenta. Entonces el Estado, viendo eso, o mejor dicho, previendo eso, tiene que ver cómo ejecuta las acciones. Está bien los precios cuidados a corto plazo, siempre y cuando haya otras intervenciones políticas que afronten directamente o de raíz el problema. Y después, por último, se puede decir que el desafío del Estado siempre va a ser mantener como una balanza, un equilibrio. Por un lado, el poder adquisitivo de la gente tiene que poder solventar a las familias para comprar los bienes comunes, comestibles, y por otro lado, tiene que darle una comodidad a los productores para que no pierdan su incentivo a producir y evitemos la escasez que ha habido, como por ejemplo en Argentina hace unos años, el aceite y el azúcar, que fue un ejemplo muy claro porque había góndolas gigantes exclusivamente para vender aceite y azúcar con precios cuidados. Y, sin embargo, pese a que decía no más de 1 o 2 productos por familia, las góndolas siempre estaban vacías por la falta de incentivo de producción. Bien, el segundo punto plantea el caso de Kodak y el impacto que tuvo el auge de las cámaras digitales sobre la venta de los carretes de las cámaras convencionales. La consigna dice que en los últimos 2 años el precio de las cámaras digitales disminuyeron un 25% y en consecuencia la facturación de los carretes de las cámaras convencionales disminuyeron un 40%. Entonces, para analizar esta situación usaremos el concepto de elasticidad cruzada de la demanda. Esta elasticidad mide cómo cambia la demanda de un bien cuando se modifica el precio de otro bien. Entonces, como queremos saber cómo cambia esta demanda de carretes sobre la modificación del precio de las cámaras digitales, vamos a realizar una fórmula. Esta fórmula de elasticidad cruzada nos dice que vamos a dividir la variación porcentual de la cantidad demandada de un bien, X, que en este caso serían los carretes, y vamos a dividir sobre la variación porcentual del precio del bien Y, que serían las cámaras digitales. Entonces vamos a reemplazar estos datos y nos dice que la demanda de carretes cae un 40%, por eso vamos a poner menos 40%. Y el precio de las cámaras digitales cae un 25%, entonces vamos a poner menos 25%.
Entonces, esto nos va a dar 1,6, nos va a dar un resultado positivo. Como estamos dividiendo números negativos, nos va a dar este número positivo. Esto significa que los bienes son sustitutos. ¿Por qué? Porque cuando el precio desciende, las personas comienzan a comprar más cámaras digitales. Entonces, por ende, las cámaras convencionales se dejan de vender. Entonces, esto quiere decir que estamos frente a un producto que reemplaza a otro. Bueno, y según la consigna 3, teníamos que suponer que el gobierno tenía que considerar la opción de poder abrir el mercado a una nueva insulina que se estaba produciendo acá en el país, pero también afuera, y que acá el precio estaba más alto que afuera, y que nos contrataban a nosotros para poder resolver algunos problemas, y nosotros los resolvimos mediante ciertos gráficos. Por ejemplo, me voy al punto A, que decía que teníamos que determinar en un gráfico el mercado del precio y las cantidades de equilibrio antes de que se abra el mercado al comercio internacional. O sea, lo que nosotros hicimos fue plantear, dibujar las curvas de demanda, que como vemos acá es la línea roja, va a ir bajando porque cuanto más caro está algo, menos gente lo va a querer comprar. Y la oferta, que es esta azul, que a la inversa va a subir porque cuanto más caro se paga algo, las empresas van a querer venderlo más para obtener mayor ganancia. Estas dos líneas, como vemos acá, se van a cruzar en este punto, que es el que nosotros vamos a llamar como equilibrio. Y que es ahí donde el precio y todo lo que se produce, o sea, toda la cantidad que se produce y que se consume dentro de nuestro país, sin todavía tener el comercio exterior, que es lo que planteaba la consigna, quedan fijados. A ese precio nosotros le vamos a llamar P, y a esa cantidad la vamos a llamar QE. En este momento estamos hablando que estamos en autarquía, que quiere decir que el país no importa ni exporta nada. O sea, no importa ni exporta nada. Y solo se consume solamente lo que se produce dentro de nuestro país. Y en el punto B de la consigna 3 teníamos que realizar un gráfico donde se determinara la existencia o no de excesos de demanda o excesos de oferta. Teníamos que ver una vez que se permita el comercio internacional. Entonces lo que nosotros planteamos acá es que creemos que el precio de la insulina, como fuera, es más barato que acá dentro del país. Entonces, cuando se abre el mercado, el precio interno va a bajar hasta igualarse con el internacional, como vemos acá. A ese precio más bajo, los consumidores lo van a querer comprar más porque les va a convenir, pero los productores, los productores acá dentro del país lo quieren ofrecer menos. Entonces ahí es cuando se va a generar un exceso de demanda. O sea, que se completa importando la insulina desde afuera. Por eso en el gráfico nosotros trazamos esa línea horizontal marcando ese precio internacional con estos dos puntos que vemos. Uno va a tener que ver con cuánto quieren vender los productores locales y el otro tiene que ver con cuánto quiere comprar la gente acá dentro del país. Y la distancia entre estos dos puntos es la que nos va a importar. Bueno, después pasamos a la modificación de los excedentes del consumidor y productor al permitirse el comercio internacional. Primero tenemos el gráfico 1, que es antes de la autarquía, antes de la apertura del comercio internacional. El excedente del consumidor es el área comprendida entre la curva de demanda y el precio de equilibrio interno. Está representada por el triángulo PDE-PE.
El excedente del productor es el área comprendida entre el precio y la curva de oferta, representados por un triángulo, que en el gráfico se ve representado de esta forma. Y explica... Es decir, en el primer gráfico podemos ver cómo el país produce y consume solo localmente. El cruce de la oferta y la demanda fijan un precio de equilibrio, PE alto, determinando los excedentes originales del consumidor, que se ve en el triángulo superior, y del productor en el triángulo inferior. Después pasamos al gráfico 2, que es cuando se abre el negocio internacional, y dice por acá: como el precio internacional de la insulina es menor que el precio del equilibrio interno, al abrirse el mercado, el precio interno baja de P a P. Esa caída del precio modifica ambos excedentes en sentido contrario. Esto es lo que hablábamos hoy. El excedente del consumidor aumenta al bajar el precio, los consumidores pagan menos por cada unidad y además consumen una cantidad mayor, por lo que el nuevo S pasa a ser el triángulo PDE más grande que el original. Por lo contrario, el excedente del productor disminuye. Los productores locales ahora reciben un precio menor por unidad y en consecuencia ofrecen una cantidad menor. El nuevo EP pasa a ser el triángulo POE menos P, más chico que el original. La diferencia entre lo que se demanda y lo que se produce localmente es exactamente el exceso de demanda que se cubre con importaciones. Esa brecha que queda entre la demanda y la oferta se cubre con la importación. Lo podemos ver en este gráfico después de la apertura del comercio internacional. Bueno, en otras palabras, el segundo gráfico lo que vimos es que el precio internacional, al ser más bajo, el precio interno cae obligatoriamente a ese nivel. Esto cambia los excedentes, que el consumidor sale ganando, su excedente aumenta porque la compra de insulina es más barata, en cambio los productores locales salen perdiendo, porque su excedente disminuye. Bueno, este gráfico permite comparar el bienestar total antes y después de abrir el mercado al comercio internacional. Antes de la apertura, el mercado se encuentra en equilibrio en el punto E, que es el punto de intersección entre el precio de equilibrio interno y la cantidad de equilibrio interno, ¿sí? Justo acá en el medio. Como el precio internacional, PEM, que son las siglas de precio externo del mercado, aunque comúnmente se usa precio internacional, es más bajo, al abrirse el mercado internacional, los precios bajan desde el equilibrio interno hacia el precio externo del mercado. A este nuevo precio, los consumidores demandan una mayor cantidad representada por QD, que sería la cantidad demandada después de la apertura, y se ve reflejada desde el punto de equilibrio hacia E'. Por otro lado, los productores nacionales ofrecen una menor cantidad representada por QO, que es el segmento que está desde el punto de equilibrio hasta E', que es donde tiene ese doble diéresis, creo, o asterisco, como sea. El triángulo formado entre las tres E de punto de equilibrio, prima y doble prima, representa la ganancia neta del bienestar. Significa que la ganancia obtenida por los consumidores es mayor que la pérdida sufrida por los productores. Por lo tanto, la suma del excedente del consumidor más el excedente del productor es mayor después de la apertura que antes.